Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un romance que ha conquistado corazones en todo el mundo, un romance que nos ha hecho reír, llorar y suspirar, la historia de Serkan y Özge, y cómo su relación ha conmovido a miles de personas. Y es que, ¿quién no ama una buena historia de amor, verdad? Sobre todo cuando está envuelta en el misterio, la química y la conexión que solamente los verdaderos, amigos inseparables pueden tener. Hoy vamos a desentrañar los detalles de esta relación, cómo empezó, los momentos que nos hicieron vibrar, y por supuesto, lo que hace que su historia sea tan especial. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, no olviden suscribirse al canal. Es súper importante para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo y no se pierdan nada. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre los temas que tratamos. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Özge no es solo una historia de amor, es un viaje. Un viaje que comenzó en el plató de una serie que conquistó el mundo, Erkay. Allí dos almas se encontraron, dos talentos se unieron, y dos personas, Serkan Ayolu y Özge Gürel, descubrieron una conexión que trascendió la pantalla. Desde el principio, se notaba una química palpable entre ellos. La manera en que se miraban, la complicidad en sus gestos, y la forma en que se complementaban en sus personajes, nos daban pistas de lo que estaba por venir. Recuerdo perfectamente cuando empecé a seguir la serie, y como muchos de ustedes, yo también sentía esa chispa. No era solo la actuación, era algo más profundo, algo que iba más allá de los guiones y las escenas. Podíamos ver la amistad floreciendo y con ella, la posibilidad de algo más. Y la verdad es que a medida que avanzaba la serie, las especulaciones y los rumores comenzaron a circular por todas partes. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Era todo parte de la magia de la actuación? La curiosidad era inmensa y las redes sociales, por supuesto, no tardaron en explotar con teorías y análisis. Pero lo más bonito de todo es que su relación se construyó sobre una base sólida de amistad. Eran amigos, se apoyaban, se reían juntos y se entendían. Y esa amistad, esa confianza fue la que dio paso al romance. Es fundamental, creo yo, destacar el valor de la amistad en cualquier relación amorosa. Serkan y Özge, con su sólida amistad, demostraron que el amor puede ser mucho más fuerte y duradero cuando se cimenta en la confianza y el respeto mutuo. No es solo pasión, no es solo atracción, es una conexión profunda que permite afrontar cualquier desafío. Y eso, amigos, es algo que todos anhelamos. Los paparazzi, como siempre, jugaron un papel importante en la historia. Fotos, vídeos, todo el mundo quería saber. Y poco a poco las imágenes de Serkan y Özge juntos fuera del trabajo empezaron a inundar las redes. Cenas románticas, paseos por la ciudad, gestos de cariño, todo apuntaba a que lo que veíamos en la pantalla era también una realidad fuera de ella. Y la verdad, nos encantaba verlos felices. Es inevitable en el mundo del espectáculo que la vida privada de los famosos sea de interés público. Los paparazzi con su trabajo nos dan vislumbres de la vida real de nuestras estrellas favoritas. En el caso de Serkan y Özge, esas imágenes solo confirmaron lo que muchos ya sospechábamos y deseábamos, que su química y su conexión eran genuinas. Fue una etapa emocionante, llena de expectación y alegría. Luego llegó el momento en el que decidieron hacer pública su relación. Y fue entonces cuando todo el mundo estalló de alegría. Los fans de la serie y los que simplemente seguíamos sus carreras, estábamos encantados. Era como si nuestros personajes favoritos hubieran encontrado su propio final feliz. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí al enterarme. Fue una noticia que nos llenó de alegría y esperanza. Ver a dos personas que se querían, que se admiraban y que se apoyaban, nos hizo creer aún más en el amor. Fue un momento de celebración para todos los que seguíamos su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y cariño. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Qué es lo que los distingue de otras parejas de famosos? Bueno, creo que hay varios factores. Primero, la autenticidad. Ellos son ellos mismos. No intentan ser algo que no son.
Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Eso es algo que la gente aprecia mucho. Es fundamental, en un mundo donde a menudo se busca la perfección y se utilizan máscaras, que las celebridades se muestren auténticas. Serkan y Özge, con su naturalidad y su transparencia, nos han demostrado que no es necesario fingir para ser amado. Se aceptan tal y como son, con sus imperfecciones y sus rarezas. Y esa autenticidad es sin duda uno de los secretos de su éxito y de su conexión con el público. Es una lección valiosa para todos nosotros. La verdadera belleza reside en la autenticidad. Segundo, la naturalidad. Su relación parece fluir sin esfuerzo. No hay poses, no hay drama innecesario. Simplemente se aman y disfrutan de su tiempo juntos. La naturalidad es sin duda un ingrediente clave en su relación. No parece que estén actuando, no parecen estar interpretando un papel. Simplemente son ellos mismos disfrutando de su tiempo juntos, riendo, compartiendo momentos de alegría y, por supuesto, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Esa naturalidad es contagiosa y es algo que el público valora mucho. Es refrescante ver una pareja que no se preocupa por las apariencias, que no busca el drama ni la controversia. Simplemente se aman y viven su vida a su manera. Y tercero, y quizás lo más importante, la complicidad. Se nota que se entienden, que se apoyan y que se admiran mutuamente. Esa conexión es algo que no se puede fingir, y es lo que hace que su historia sea tan especial y conmovedora. La complicidad es el corazón de su relación. Es esa conexión especial que va más allá de las palabras, esa capacidad de entenderse con una mirada, de apoyarse en silencio, de reír juntos de las mismas cosas. Es la base sobre la que se construye una relación duradera y feliz. En el caso de Serkan y Özge, esa complicidad es palpable. Se nota en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se relacionan. Es algo que va más allá de la atracción física, es una conexión profunda y genuina. A lo largo de los años, Serkan y Özge han compartido muchos momentos importantes juntos. Han viajado, han trabajado en proyectos conjuntos y han construido una vida juntos que irradia felicidad. Han demostrado que el amor con amistad, respeto y complicidad puede durar y fortalecerse con el tiempo. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser real, duradero y, sobre todo, divertido. Es inspirador ver cómo han construido una vida juntos, basada en el amor, el respeto y la complicidad. Han demostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso, un trabajo diario. Han superado obstáculos, han celebrado éxitos y han aprendido a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Su relación es un ejemplo de perseverancia y de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa en la vida. Y por supuesto han disfrutado de muchos momentos felices, compartiendo viajes, proyectos y sobre todo, su amor. Y no olvidemos el lado profesional. Ambos son actores talentosos y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Verlos apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando sus logros y animándose en los momentos difíciles, es algo que nos llena de alegría. Es una prueba más de que el amor y el trabajo pueden coexistir, y que el éxito de uno puede ser el éxito del otro. Es admirable ver cómo se apoyan mutuamente en sus carreras. No compiten entre ellos, sino que se celebran mutuamente. Se animan, se inspiran y se apoyan en sus proyectos. Esa actitud demuestra que el amor verdadero no es egoísta, sino que se alegra por el éxito del otro. Es una lección valiosa para todos nosotros. El amor debe ser un motor de crecimiento y de apoyo mutuo. En las redes sociales, la pareja es muy activa, compartiendo momentos de su día a día con sus seguidores. Fotos, vídeos, mensajes llenos de amor. Siempre es un placer verlos. Y nos demuestran que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, un compromiso y una aventura constante. Es un placer ver cómo comparten su día a día con sus seguidores. Nos permiten ser testigos de su amor, de su alegría y de su complicidad. Nos demuestran que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, un compromiso, una aventura. Es algo que se construye día a día, con pequeños gestos, con grandes momentos y, sobre todo, con mucho amor. Y nos inspiran a todos a buscar ese amor, a valorarlo y a cuidarlo. Recuerdo cuando se casaron, fue como un cuento de hadas. La ceremonia, la fiesta, la felicidad en sus rostros, todo era perfecto. Y nos demostraron que el amor verdadero existe y es más fuerte que nunca.
Han pasado por momentos buenos y malos, como todas las parejas, pero siempre han salido adelante juntos. La boda de Serkan y Özge fue, sin duda, un momento inolvidable. Fue como ver un cuento de hadas hecho realidad. La ceremonia, la fiesta, la felicidad en sus rostros, todo era perfecto. Fue una celebración del amor verdadero, de la complicidad y de la unión de dos almas. Y por supuesto nos demostraron que el amor verdadero existe y es más fuerte que nunca. Han pasado por momentos buenos y malos, como todas las parejas, pero siempre han salido adelante juntos, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y para cerrar con broche de oro, recordemos que Serkan y Özge nos han regalado grandes momentos televisivos y cinematográficos. Y aunque su romance comenzó en la serie Erkay, nos han demostrado que el amor puede trascender cualquier pantalla. Es importante recordar que además de su vida personal, Serkan y Özge nos han regalado grandes momentos en la pantalla. Han demostrado su talento y su profesionalismo en cada proyecto que han realizado. Y por supuesto su romance en Erkay fue el que nos enamoró a todos. Fue el inicio de una historia que ha trascendido la ficción y que nos ha demostrado que el amor puede ser real, duradero y sobre todo, inspirador. Nos han demostrado que el amor puede trascender cualquier pantalla y que a veces la vida imita al arte. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta hermosa historia de amor. La historia de Serkan y Özge es un ejemplo de lo que puede ser una relación basada en la amistad, el respeto, la complicidad y por supuesto el amor. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta hermosa historia de amor. La historia de Serkan y Özge es un ejemplo de lo que puede ser una relación basada en la amistad, el respeto, la complicidad y por supuesto el amor. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que es posible encontrar una pareja que te apoye, te inspire y te haga feliz. Y sobre todo es un recordatorio de que el amor puede ser una aventura maravillosa y transformadora. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que las disfrutan. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que las disfrutan. Su apoyo significa mucho para mí. Y espero que este vídeo les haya dejado una sonrisa en el rostro y un poco de esperanza en el corazón. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Serkan y Özge. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Espero sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre Serkan y Özge. ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. Y por favor no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y por último pero no menos importante les pido que le den me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.